Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes lluvioso, lunes 3 de junio, señores. Entramos al sexto mes del año, mitad de año, ¿no? Ya pasaron las elecciones, el presidente retornó de su periplo por Europa, visita al Papa, Portugal, y etcétera, etcétera, Italia. Bien, un día lluvioso tenemos, hay alertas en varias provincias del país. Ayer estuvo lloviendo en la ciudad capital y esta mañana amaneció también nublado y lluvioso, con una cierta llovizna pertinaz. Yo me mojé la testa, ¿no? El techo, la cabeza y a cuidarse que andan unas gripes malas. Por ahí andaban unas influencias diciendo los especialistas, si viene ahí el otoño, ustedes saben que las temperaturas aquí varían mucho. Hoy estamos en verano, ¿no? Pero con estos cambios, estos calores, estas lluvias y estas cosas. Bueno, aquí en la República Dominicana, déjeme ver, y tenemos temperatura de 24 grados, como si tuviéramos aire acondicionado. Allá afuera está nublado, nublado, por lo menos en la capital. Y las probabilidades de lluvia están ahí bastante. Pues de hecho estaba lloviendo. Parece que va a seguir lloviendo, hay una vaguada, hay algo por ahí en el ambiente. No preciso qué, pero hay declaradas varias provincias en estado de alerta. O sea que va a seguir lloviendo y ha estado lloviendo, recordemos, ¿eh? Solamente tuvimos la semana esa para las elecciones, como afortunadamente que no hubo lluvia, pero ha estado lloviendo prácticamente en todos los días, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Bueno, el cambio climático, la cosa está siempre cambiando. ¿Qué tenemos? Miren, a nivel internacional tenemos, bueno, en México las elecciones, en Salvador la toma de posesión del señor Bukele. Las elecciones mexicanas, la propuesta de paz que se había consensuado o conversado con Israel, con Hamas, que si era positiva, que estaban a favor, que presentó el presidente Biden en estos días, pero ahora hay discusiones, ni uno están de acuerdo, los extremistas. Lo que pasa es que el gobierno de Israel tiene extremistas en el gabinete, los ultraderechistas que dicen acabar y vamos a acabar y no importa lo que esté pasando y la pérdida de credibilidad que tenga el Estado de Israel y los de acusaciones y todo, hay que seguir para allá y darle con todo. Bueno, entonces hay una propuesta que en principio fue bien acogida por los diversos sectores, que planteaba un cese al fuego, el retorno de los... Ahora reciente, el retorno de los secuestrados, ¿verdad? Entonces, ahora el presidente israelí le ofreció el apoyo al primer ministro para cerrar el acuerdo. Contemplaba un alto al fuego en 3 fases. Una primera fase, seguir discutiendo los detalles, pero avanzar en la situación. Un alto al fuego por 6 semanas, ¿no? Y una segunda etapa que incluía ya un cese definitivo de las hostilidades y una salida de las tropas israelíes de la franja de Gaza. En principio los de Hamas la acogieron, ahora los de ultraderechistas del gabinete amenazan con renunciar, no están de acuerdo. Netanyahu dice que ese acuerdo no evitaría que pase lo que tiene que pasar, que ellos quieren destruir todas las capacidades militares de Hamas. Están poco a poco en la parte que falta de la ciudad de Rafah, donde está la frontera con Egipto, donde están los túneles por los que pasan todos los armamentos y todas las cosas. Entonces, esa está delicada la situación porque el gobierno israelí, que es de coalición, no tiene una sola posición al respecto. Y aparte de eso, entonces, Netanyahu dice, los de Hamas dicen que el plan no es, porque es una primera approach, una primera propuesta de aceptarla, porque es en 3 fases. Si la primera se da, pues se continúa con la segunda y la tercera. Bueno, entonces dicen que los israelíes necesitan anunciar explícita y claramente su compromiso de llegar a un acuerdo. Eso dicen los de Hamas, que el acuerdo está basado en ideas generales y buenas intenciones, pero carente de detalles. Yo creo que eso es lo que se busca, que en la discusión se sienten, si están de acuerdo en lo básico, entren en las precisiones. Claro,
en los detalles es que está el diablo, decimos en los especialistas en los asuntos técnicos, ¿no? Pero de alguna manera hay que avanzarlo. 6 semanas de cese al fuego y deberían negociar los detalles y entrar a una segunda fase que permitiría un cese de las hostilidades. Ya eso sería un gran avance y que se devuelvan hagan los intercambios de prisioneros y los secuestrados sean retornados. Entonces, eso dicen los de Hamás, dicen que eso es muy vago, que los detalles, dicen los israelíes ahora, el asesor de política exterior del primer ministro Netanyahu, que la propuesta es defectuosa y que hay muchos detalles por resolver. Fíjense ustedes cómo cada cual se atrinchera en su posición, que es muy genérica, que faltan detalles, que es defectuosa. Eso dicen los de Hamás, dicen los de Israel, prácticamente lo mismo, ¿eh? Dice Netanyahu por su parte que las condiciones para poner fin a la guerra no cambiarán, que es la destrucción de la capacidad militar de Hamás y que no sea parte del gobierno, pero eso es un poco más complicado. Saben ustedes, lo habíamos comentado, que había ya 3 países, España, Irlanda, es Irlanda, se me enreda, si es Irlanda o Islandia, y Noruega creo que son, que ya reconocieron el Estado palestino, que es parte de la solución a largo plazo, pero los mismos palestinos fueron los que rechazaron esa de los 2 estados en el 48, cuando se propuso por las Naciones Unidas y se creó el Estado de Israel, y de allá por eso estamos peleando hasta el día de hoy. Pero bien, no puede ser impuesto, tiene que ser acordado, consensuado y apoyado por entonces todas las partes en conflicto. Esto es importantísimo, están de acuerdo, esto lo han venido manejando Estados Unidos con Egipto, con Qatar y creo que con Arabia Saudita. Yo creo que es un primer avance que tiene todas esas discusiones y esas dificultades y esas expresiones de radicalidad, porque esa es una manera también de negociar. Cuando se negocia no se pone todo sobre el asadero, lo va poniendo de a chin, de a poquitico y jalando para tu lado y queriendo aprovechar, y el otro hace lo mismo. Entonces se supone que entonces pueden llegar a un punto de avenencia, en donde, bueno, nadie obtiene lo que quiere, pero obtienes logros. Eso es lo que se trata en una negociación. Vamos a ver cómo se da la situación. Eso es en el presidente Biden también le había dicho el viernes o el jueves, al jueves no, era Corpus Christi, quizás el viernes, recuerdan que le dije que estaban preparando un paquete que tenía que ver con los asuntos migratorios. ¿Recuerdan? Que como le habían bloqueado en el Congreso, y ese es un tema político que le está haciendo un hoyo, tanto el tema de Palestina, Israel, le está haciendo un hoyo, aparte de los temas cruciales, ¿no es verdad? Pero el tema también de la migración es muy delicado y le está afectando políticamente, y sabemos que en 6 meses tenemos elecciones del 5 de noviembre. Pues el presidente va a tomar acciones y medidas ejecutivas que debió haberlas tomado antes, y de esas son las cosas que nosotros aquí tenemos que ir aprendiendo, porque se está diciendo muchas cosas y estamos viendo que en el caso de nosotros se nos sigue presionando, y los propios Estados Unidos presionando, y el Papa habla de allá, de los haitianos y los derechos humanos, los derechos de los dominicanos es que no están en juego aquí, no son afectados con una oleada de haitianos que vienen aquí, no, lo de nosotros no, nosotros tenemos que cargar con ellos, ¿verdad? Blinken habla de derechos humanos, ¿y qué pasa con los derechos humanos en Haití? Los queman con un collar, un neumático encendido en el cuello. Y aquí no se hace nada de eso, por Dios, Dios nos libre. Pero así se manejan esas personas por ahí, esas personas, ¿no? Personas que se comportan un grupo de ellos como salvajes, medievales, peor quizás. Entonces, esas son cosas que a nosotros nos quieren cargar. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre de pie, permanentemente con el ojo abierto, para que no nos crucen gato por liebre, porque uno a veces no sabe qué compromisos hacen los jefes de Estado, los gobiernos, que a veces hacen hasta, venden su arma al pájaro malo por intereses.
o porque tienen, o porque lo tienen agarrado por el pichirrío, porque lo tienen agarrado a cortico ahí, sabrá Dios por qué, pero por eso nosotros tenemos que defender lo que es de nosotros, que es este país. Bien, entonces decía que en El Salvador Bukele tomaba posesión, ustedes saben que Bukele tiene una popularidad exorbitante allá, se religió, se metió a... el problema de El Salvador es que El Salvador venía de una guerra, todo el mundo sabe matar, todo el mundo sabe tirar, ahí era un problema de la delincuencia y Bukele lo ha resuelto. Y las maras y las bandas, y las tiene a soga corta y los tiene a todos presos y los tiene agarrados y la población le ha dado el visto bueno. Como cuando aquí, cuando en la época de Trujillo, que les decían que tú te podías dormir en un parque y no te pasaba nada. Pues si te robaban algo, a los ladrones lo agarraban una vez, le decían, ya tú sabes, y a la segunda ni siquiera lo agarraban. ¿No es verdad? Sabemos lo que le hacían. Entonces, también son temas, to be or not to be, como aquella famosa frase disyuntiva, ¿no es verdad? Pero ahí está, el pueblo prefirió la seguridad a perder un sinnúmero de aspectos y valores democráticos que los está perdiendo y tienen este salvador, a llamarlo entre comillas. Ya veremos, ya veremos, ya hemos visto esas cosas antes, ya hemos visto esas cosas antes. Entonces México, México lindo y querido, país que yo amo, elecciones, dos damas, dos políticas, pero de hechas y derechas, ¿eh? Y hay una que es la del partido Morena, que fue jefa de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la señora, la ingeniero Claudia Sheinbaum. Ella fue licenciada en física, después hizo termodinámica, somos colegas. Después hizo ingeniería en ecológica, ingeniería en eficiencia energética en la UNAM, 89. Yo recuerdo, estuve por la UNAM también haciendo un curso en esa época. A lo mejor nos conocimos ahí, a lo mejor nos vimos ahí. Ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue parte del gabinete de López Obrador, votada. Es una académica carta cabal, doctorado, tiene un doctorado en ingeniería. Pero es una político fina, de mucho tiempo. Sus padres son de ascendencia judíos sefardíes. Creo que su padre provenía de Bulgaria en el 1942, cuando los Hitler los cazaba allá y vinieron aquí a México. Su padre es ingeniero químico. Y bueno, y han estado ligados y su familia en los movimientos populares y en el Partido Comunista, y ella misma ha estado, y ella es catedrática, estuvo en Berkeley haciendo el doctorado, haciendo estudios, ha publicado muchísimas cosas. Es una científico, es una profesional, catedrática de la UNAM y además una política exitosa por demás. Y ahí está. Un currículum extensísimo, un currículum extensísimo. Unas elecciones complicadas, las más violentas en los últimos 30 años. Hay 30 aspirantes asesinados en todo México en estas elecciones. 98 millones de mexicanos estaban convocados a las urnas. Ahí veíamos en Estados Unidos, en Chicago, la cantidad de votantes. Se retrasaron muchísimo en algunos lugares para las votaciones, pero parece que todo va como debe ser, y obviamente ella creo que está con un 60% de los resultados. Ella va a ganar a la señora Xochitl Gálvez. Había otro caballero participando, el nombre no lo recojo, pero va a sustituir a Andrés Manuel López Obrador, una persona carismática, complicada, con unas ideas un poco estrambóticas y todo, pero que se ha manejado y se ha mantenido, y ahí con el apoyo de ella
de su partido y que ella es parte de los fundadores y miembros, ahí acaban de ganar las elecciones. Enhorabuena, vamos a desearles, no está oficialmente, pero sabemos que sí, vamos a desearle muchísimos éxitos. Yo creo que ella, por mucho, sin desmérito del presidente de AMLO, ¿no?, que tiene sus cosas y está más preparada para ser jefa de gobierno, ¿no?, presidenta, que el propio Andrés Manuel López Obrador. Le digo que es una persona con un currículum, una preparación en energía, fue jefa del gobierno, fue el periférico, el segundo piso del periférico. El periférico es la circunvalación de México, Perinorte y Perisur. Yo recuerdo que si uno pasaba por ahí a las 8 de la mañana, iba rumbo a la universidad, por ejemplo, y si tú pasabas por ahí a las 8 de la mañana y ese día pasaste a las 8:10, te cogí un tapón de 2 horas. México antes tenía que restringir, no sé si sigue, los vehículos que placas pares, impares, casi lo hacían también en Santiago de Chile por el smog, por la contaminación. Y ella tiene muchos logros y mucha experiencia. Es una persona joven, nació en el 62 años tiene, y una capacidad innegable, una doctora en ingeniería, en energía, termodinámica, física, o sea, es una persona con menudo. Y además con una historia política y un historial político que no admite discusión. Yo creo que está en muy buenas manos el pandero mexicano, creo que está en mejores manos, porque ella podrá tener sus ideas, sus inclinaciones y todo, pero es un ingeniero, es una persona con una visión muy clara de lo que hay que hacer y cómo se debe hacer, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que con lo que le cogía era, bueno, ya ustedes saben, acuérdense cuando el COVID, las boberías que él hablaba, al igual que Trump, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero nada, México lindo y querido, felicidades, va a tener una presidenta, primera vez, un país rajatabla, machista totalmente. Pero no te rajes, Jalisco. Pero así están las cosas, qué bueno, qué bien y felicidades y éxitos a Claudia Sheinbaum. Aquí tenemos en las primeras planas de nuestra prensa, el Diario Libre dice que el gasto militar se ha elevado más del triple en los últimos 23 años. Se destinaron 893 millones de dólares en el 2023. República Dominicana lidera gastos militares del Caribe. La crisis en Haití impuso el incremento de este lado, lo veo bien, es correcto, eso no está mal. El arroz de Estados Unidos no gusta en la República Dominicana, dice mi amigo Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola. Fíjense ustedes, muy adecuado el comentario, no sé si eso implique, porque a la gente al final, aquí andaban los otros días en las redes, un arroz de plástico. Yo no entiendo esas cosas, pero bueno, salen tantas cosas. Pero el problema no es ese, que le guste o que no le guste. El problema es de recursos. Cuando una libra de arroz te está costando 40 pesos y aparece una importación de un arroz por ahí con unas ventajas comparativas y competitivas por la economía de escala producido en Estados Unidos y favorecido con impuestos, exenciones y ayudas fiscales del gobierno, yompiado totalmente, que no supimos negociar, y ese arroz viene y nos va a quebrar todos los productores nacionales. Hay más de 300,000 familias o personas, 300 factorías, 29 de las 32 provincias que producen arroz que van a ser afectadas. Ustedes, es un palo en el espinazo que nos va a dar esa situación del DERE-CAFTA, cuando ahora en el 25, dentro de 6 meses, puede entrar el arroz de Estados Unidos sin pagar aranceles. ¿Cómo vamos a competir? Yo entiendo a mi amigo Fernando, dice que el arroz no gusta aquí, pero a la hora de la verdad, la gente no es por gusto. No es por gusto. No todo el mundo está para gustos.
El PRM gastó más de 381 millones en la campaña municipal y eso es mal contado, seguro, ¿no es verdad? El sector de la construcción ha crecido 6,4% del producto, pero enfrenta diversos desafíos. Tarde, Juan Soto, ese es un muchacho dominicano que dando más palo en Estados Unidos con los Yankees. INTEC usará inteligencia artificial para predecir el clima del Gran Santo Domingo. Usted está viendo lo que yo estoy leyendo. INTEC, un proyecto en INTEC de inteligencia artificial. ¿Usted creía que eso estaba como en la luna, allá por Noruega, por Australia, que eso es por allá, eso aquí no, mire, eso es aquí. Eso es ya. Eso es que los muchachos abren aquí, se meten aquí y accesan a inteligencia artificial y te hacen unas historietas y tú crees que ellos es copiado todo de ahí y la respuesta y todas las cosas. Entonces, cuando yo les digo, en estos días salía una comunicación, una información que decía que las empresas multinacionales en Latinoamérica no tenían mano de obra calificada y se quejaban eso. Entonces, por eso yo les digo que nosotros, las personas con cierta conciencia, tenemos que preocuparnos por los hijos de uno, por los nietos, por los hijos de los amigos, por los hijos de los sobrinos, tíos, amigos, familiares, etcétera. Pongan los muchachos a fajarse en las escuelas, el STEM, el sistema STEM. Si las autoridades no lo ponen, por lo menos ustedes, y mándenlo a los politécnicos, a que se preparen, porque ese es el futuro. Y solo va a estar disponible para los que estén preparados. Los que no, imagínense, le va a pasar por encima el tren. INTEC usará inteligencia artificial para predecir el clima de Gran Santo Domingo. Y usted pensaba que eso estaba a miles de años luz. No, eso está diario aquí. Y mire un ejemplito que por eso se lo he recalcado. El Listín Diario dice, PLD en otra prueba de fuego por su renovación. Despliegue del ejército en la frontera. Usted sabe que en el PLD dijeron que no iban los secretarios y el presidente, Danilo y Mariotti. Hay otros que dicen que tienen que ir, que tienen que dirigir. Vamos a ver. Ahí veamos, este año han muerto 30 personas a manos de la policía. En estos días del viernes le decía yo que las autoridades hoy se van a reunir con la Policía Nacional y van a dar a conocer sus cosas y van a informar de que la delincuencia bajó 10% tal día y que sigue bajando y sigue goteando y sigue por aquí. Y yo el viernes le decía, miren, acaban de matar 2, mire aquí, el que mataron el 5 de mayo, estamos en mayo, ahora fue que pasamos ahora a junio, nada más tenemos 3 días, el viernes estábamos en mayo. El 5 de mayo había asaltado no sé a quién ahí por los Guaricanos. El 12 de mayo había asaltado yo no sé a quién por ahí por Boca Chica. ¿Ustedes se recuerdan? Y yo les decía, miren la fecha, el día tal, aquí todo en marzo había hecho tal cosa. Y digo, ¿cómo es que la delincuencia ha bajado? No se me vengan a llevar de esas cosas. Entonces el gobierno a veces lo usa, ok, ya pasó la campaña, ya pasaron las elecciones, vamos a no lo concreto. Es verdad, esa cosa. ¿Por qué la población no lo cree? Porque mire, no es verdad, si no, mira ahí, la policía ha matado 30. Cada uno de esos, ahí está el desglose, el prontuario. Este tenía 15 fichas, el otro andaba buscando, que andaban, al otro le echaron qué sé yo cuántos años y andaba suelto. Todas esas cosas son las que estamos viendo. Los operativos nocturnos de la DGC, anunciado, hay un editorial del Listín Diario. El Caribe. Tema de la sucesión de Luis Abinader se presenta como un reto para el PRM. En el PRM hay una cantidad de posibles candidatos. Supuestamente el presidente no va para el 28, está prohibido, pero si la Constitución se modifica, él pudiera ir. Entonces, están todas esas cosas. Hay otros por el otro lado queriendo jubilar anticipadamente a Leonel Fernández, que va a tener 70 y cuantos años y que ya ha sido candidato qué sé yo cuántas veces, pero es un hombre que acaba de sacar 1.200.000 votos en unas elecciones. Imagínense ustedes que el presidente Abinader pueda ser candidato también, y usted le va a decir que no va a ser. Va a haber problema entre ellos, pero eso es otro detalle. Los aguaceros seguirán, aquí está, en gran parte del país.
hay una vaguada y una onda tropical. La abstención electoral motiva proyecto de ley de voto obligatorio. Si hubiera estado ese voto obligatorio, no se da esas compras. Otros países, Chile, Perú, etcétera, hay muchos países donde el voto es obligatorio. Eso no es nada extraño. Antes aquí creo que eso lo había. Antes aquí creo que había. Los impuestos indirectos predominan en República Dominicana. Eso significa, estamos hablando del tema de los impuestos, como hablamos de reforma fiscal, y una reforma fiscal pasa por, obviamente, el incremento de los impuestos. Ya el pacto sería otra cosa porque tendría que tocar la parte de los gastos, que es un tema que por default le hubiera dado una legitimidad al gobierno. Fuera de los que estén aplaudiendo como las focas con el agua hasta aquí, de hecho ya Claro me mandó a mí que los servicios suben 5%. La concesionaria de los teléfonos, 5%. Ya me dijeron ahí en estos días que el botellón de agua le subieron 10 pesos. Hay una teoría económica que se llama, en la economía, de expectativas racionales. Cuando veíamos el tema de la deflación en China o en Japón, que dicen, bueno, pero todo el mundo se queja de la inflación, pero la inflación es buena porque una inflación controlada, no descontrolada, implica que la economía crece, que los precios suben, que el beneficio. Pero cuando es para abajo los precios, si yo tengo una expectativa de que hoy está a 5 algo y mañana va a estar a 3, yo no lo compro hoy. Yo espero que baje a 3. Y si todos hacemos lo mismo en una economía, eso hace que la demanda caiga. Y si la demanda caiga, no hay producción, se cae el Producto Interno Bruto y se contrae la economía y se genera un estancamiento y esa deflación entonces es peor que la inflación. Entonces, ese es el problema de las expectativas. Que cuando hay esas expectativas, y yo sé que viene un aumento por ahí, empiezo a subirle a los precios. ¿Sabe quién lo paga al final del día? Ahí está. Sectores abogan por clase media ante reforma fiscal y por los pobres. ¿No es verdad? Tiene que ver con una reforma tributaria, pero también con una reforma del gasto público, dijo el presidente Abinader cuando ha prometido eso. El problema del gasto público es que se dice, pero en la práctica tú tenías que mostrar cuáles han sido los resultados en cuanto al gasto público. Entonces, ¿qué dice José Amable Durantineo, monseñor, ahora en el Corpus Christi? Una reforma que contribuya no a favorecer a los que más tienen y a los grupos de influencia, sino a los más pobres. Eso es un buen deseo. El problema es cómo lograr eso. ¿Cómo hacer que pase por el ojo de una aguja ese camello? Ahí está el detalle. En economía se trata de que sea una reforma progresiva, no regresiva. Pero ¿qué leíamos ahorita? La economía siempre en República Dominicana, los impuestos al consumo. Entonces, ahí está. Dice el presidente Fernández que tiene que ser una reforma que cualquier cosa que afecte a los más vulnerables, él se opondría. En caso de ser positivo, lo apoyarían. Habrá que ver qué de positivo contemplaría la reforma, pero hay que esperar que se presente. Andan circulando unos supuestos proyectos, eso se circula. Ya se sabe la posición de Alacrés, se sabe la posición de Magín, al profesor Siriaco de la UAS, mucha gente ha opinado que si se baja el ITEVI, que si se amplía la base, que si se van a poner más impuestos. Sobre el sector eléctrico, yo hice un artículo sobre el problema de la sostenibilidad fiscal, sector eléctrico. Celso Juan Marrancini del CONE sobre el sector eléctrico, que por ahí ya hay una parte importante. Si se resolviera ese problema, ya la reforma que habría que aplicar fuera menos pesada, vamos a llamarlo de esa manera.
Asociación de Industria, Pedro Brache, dice, no se puede castrar la economía, lastrar, cortarle las alas, matar la gallina de los huevos de oro, dice un editorial del diario Hoy, del Hoy. O sea, ustedes ven cómo hay toda una preocupación y que presumo yo también que es preocupación del propio presidente. Entonces ahí es que hay que agarrar los lentes y limpiar bien esos vidrios para que tener una buena visión y una claridad. Sabemos que estamos en una situación difícil, que tiene que corregirse esa trayectoria, pero cuando tú me dices que no pasa nada con los préstamos, que los préstamos están bien, que estamos bien, que seguimos cogiendo préstamos, no sé, y se justifican, y no es verdad. Aquí ha habido préstamos y préstamos. La primera emisión de bonos de este gobierno en agosto, en noviembre del 2020, se emitieron 3.200 millones, creo que eran más de lo que se necesitaba para pagar los intereses. Más, o sea, un negocio capa perro, teníamos un dinero depositado, damos a suponer, pagándome 2%, cuando yo estoy pagando 8%. O sea, cosas así, no, a mí no me lo justifiquen. Entonces, obviamente, todo el mundo está porque sabemos que no hay almuerzo gratis. Alguien tenía que pagar la cuenta. Alguien tiene que pagar los 25.000 pensiones especiales que se otorgaron en estos últimos meses. Por ejemplo, la profusión de ayudas sociales. Se habla de que la reforma es para seguir incrementando porque se ha tenido que transar entre gasto de capital, porque se han comido los gastos de capital, se lo comieron los gastos corrientes. Y cuando el gobierno incrementa el gasto de capital, tampoco lo ejecuta, como fue el año pasado, a diciembre dejó 29.000 millones en caja, no lo pudo ejecutar, después se dilapidaron, se transfirieron para aquí y para acá para hacer unos rejuegos contables. No es con números, es con hechos. Entonces, esa es una situación complicada. Vamos a ver qué es lo que tenemos en las tendencias.